no es nuestra, sino que ha sido delegada. Tiene un cierto límite, tiene un cierto alcance, pero sobre todo esa autoridad que tenemos fue diseñada para que opere bajo el gobierno de Dios, ¿no? Fuera del gobierno de Dios no existe esa autoridad. ¿Más bien? Separados de Cristo, esa autoridad no es inútil, no sirve, no aplica, no funciona. La autoridad que tenemos ha sido diseñada para operar bajo el gobierno de Dios. Y eso te voy a explicar el día de hoy. Así que, ¿tenemos autoridad? Sí, todos tenemos autoridad. Amén. Wow, qué palabras proféticas hoy el Señor habló, ¿verdad? Gloria a Dios. Poderoso eso de todas, ¿no? Eso de Rigoberto está poderoso. Cuando lo conoces te tomas fotos. Cuando lo conozcas te vas a tomar y vas a subir el video de esta palabra profética y lo vas a etiquetar en el nombre de Jesús. Y te va a responder también. Así, eso va a suceder, amén. ¿Cómo? Solo Dios sabe, amén. Wow. ¿Tenemos autoridad? Sí. Pero la pregunta es si sabemos usarla. Y aquí te voy a entrar. Aquí hay dos. Escúchame, ponme atención y hoy voy a enseñar algo bien poderoso. Hay dos extremos interesantes y peligrosos en el tema de autoridad. Por un lado hay creyentes que son pasivos, ¿me explico? Los creyentes pasivos, los que esperan que Dios haga todo, que creen que Dios es poderoso, pero que esperan que Dios haga todo. Y confunden, escúchalo bien, fe con inacción. Y que esperan que Dios haga todo y por lo tanto ellos no hacen nada. Y si quedan ahí esperados y sabes qué va a pasar, nada muchas veces. Claro, hay cosas que Dios hace, pero también demanda de nosotros que hagamos cosas. ¿Me sigues? Hay cosas que Él va a hacer, que le corresponden a Él, pero hay muchas tantas que nos corresponden a nosotros, con la autoridad que Dios nos ha dado. Porque de nada sirve tener autoridad si no la ejercemos. Pero por el otro lado, escúchalo bien, está el extremo también peligroso de creyentes que saben que tienen autoridad, que creen tanto en la autoridad que tienen, que se la pasan decretando sobre absolutamente todo. Y eso también es un problema muchas veces, porque quieren inclusive entrar en ámbitos o en situaciones que ya van más allá de la autoridad y se van más allá hacia el dominio. Inclusive tratan hasta de dominar personas y confunden el dominio con la fe. Y ambos extremos son peligrosos porque al final pueden traer confusión, frustración, abuso y daño. No sé si has escuchado y creo que es muy común en los ámbitos cristianos que se nos estigmatiza que ya no es bíblico decretar y cosas así porque en algún momento hizo mucho daño el tema de decreta y decreta. Hubo gente que le decía, no, tú decrétalo y va a pasar, tú decrétalo y va a suceder. Y al final no sucedía nada. Y la gente se frustraba, ¿sí me explico? Y por eso estigmatizaron eso y dijeron, no, es que eso no es bíblico, eso es lo que sea. Entonces necesitamos entender que sí tenemos autoridad, pero esa autoridad es para ejercerse bajo el gobierno de Dios. Porque la autoridad, mal usada, termina siendo un arma peligrosa en nuestras manos. Así que hoy te voy a enseñar 3 principios, 3 puntos. Vamos a aprender 3 cosas y vamos con el punto número 1. Debemos entender entonces que nuestra autoridad es real, pero nuestra autoridad es delegada. Tu autoridad es real, pero tu autoridad es delegada. No es tuya. Tienes autoridad, pero esa autoridad no es tu autoridad. Vamos a ver acá. Tú solamente eres el receptor de autoridad. Pero alguien te la dio. Tú no eres el dueño de esa autoridad. Esa autoridad no es tuya, pero sí la ejerces. Eres el receptor. Tu autoridad es real, pero no es tuya. Y vámonos a la palabra, Mateo 28, 18. Yo tengo autoridad. Cuando digo que tengo autoridad es porque me ha sido delegada autoridad, pero la autoridad que tengo no es mi autoridad. Yo no opero en la autoridad de Mauricio Serna. Yo opero en la autoridad que Cristo me delegó. ¿Me sigues? Y eso es lo que marca la diferencia. Mateo 28, 18 dice, y Jesús declaró aquí, Jesús se acercó y les habló diciendo, mira lo que dijo Jesús, toda potestad, aquí está bien la versión, déjala así, se me ha dado toda autoridad en el cielo, ¿y dónde? En la tierra, es decir, en todo, punto y final. Y dice Jesús, se me ha dado ¿qué? Toda. ¿A quién se le dio? A Jesús. Dice, a mí se me ha dado toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, en todo. Entonces, la palabra no dice, ¿sí me explico? Sí, perdón que se me olvidó. La palabra enseña y básicamente no dice que esa autoridad esté compartida. Dice toda. ¿A quién se le dio? Se le dio a Jesús. ¿Vamos bien acá? Ok, listo. Entonces,
¿De quién es la autoridad? Nuevamente, esto es trivial. A ver, ¿de quién es la autoridad? Es de Jesús. Toda autoridad es de Él, punto. La autoridad es de Él. Y desde ahí, Él, teniendo la autoridad y toda la autoridad, Él decide a quién delegarla. Y la autoridad que Él delega siempre va a tener ciertos límites o cierto alcance, ¿verdad? ¿Alguien es apoderado legal de algo? ¿Sí? ¿Eres apoderada legal de algo? ¿En serio? ¿De una empresa? De personas físicas. Claro que para a lo mejor realizar ciertos trámites de personas morales, es decir, de empresas, ¿no? Yo también soy apoderado legal, es decir, una empresa te puede dar un poder notarial para que tú puedas legalmente presentarte y representar a una persona, a una empresa, para hacer diversas situaciones. Pero ¿sabes cuál es la característica de los poderes? Que los poderes siempre tienen limitantes. Están limitados a ciertas cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Por ejemplo, el poder notarial de una empresa. Yo soy socio en ciertas empresas y podemos dar poder notarial. Se puede dar hasta un poder notarial solamente para que se haga un trámite específico. Donde dice, a ver, yo empresa le doy poder a fulanito solamente para que haga nada más y específicamente este trámite. Y esta persona puede llegar a decir, miren, yo tengo poder de la empresa y vengo aquí a retirar dinero del banco porque miren, yo soy apoderado legal. Va a decir, o sea, sí, pero no para ese trámite. Su poder no tiene ese alcance, no tiene esas capacidades, ¿verdad? Así funcionan los poderes notariales. ¿Vamos a ver acá? Sencillo, es poder. No, ya. De la misma manera funciona con la autoridad que Jesús nos delega. Jesús nos delega autoridad, pero esa autoridad tiene ciertos límites y tiene ciertos alcances y tiene que irse creciendo y tiene que irse desarrollando, ¿sí? Entonces, nosotros no solamente podremos operar dentro del límite de la autoridad que Jesús nos haya dado. ¿Vamos bien? Hay gente que por abusar o creerse superhéroe, escúchalo bien. Yo te he contado estas historias y son historias fuertes. Porque decimos, yo tengo autoridad y la palabra dice, yo tengo autoridad sobre huestes de maldad, sobre espíritus, lo que sea. Pero tú debes entender también cuál es el ámbito, el alcance de esa autoridad. Porque yo he sabido de buena fuente, de fuentes directas, escúchalo bien, aún de ministros, pastores, profetas, que operando o creyendo que estaban operando en la autoridad, ¿no?, que tenían delegadas, se metieron, ¿sí me explico?, se levantaron en una lucha espiritual contra huestes de maldad, contra las cuales su autoridad no les permitía, ¿sí me explico?, presentarse o atacar, como le quieras llamar, y al final terminó siendo contraproducente contra ellos, ¿sí me explico? Inclusive algunos llegar al punto hasta de perder la vida. Y tú dirías, ¿cómo? Pero Dios los guarda. ¿Pero cómo es que sí? Pero simple y sencillamente porque debes entender que la autoridad que Dios te da, que Jesús te da, tiene límites. ¿Me explico? Él es el dueño de toda la autoridad, pero Él decide a quién le delega y también qué nivel. Y claro, eso puede ir creciendo, evidentemente, ¿verdad? Eso puede ir, y a final de cuentas, ¿no? Esto es como la parábola de los talentos, ¿no? Al que es fiel en lo poco, sobre cosas mayores se le va poniendo, ¿verdad? Sobre cosas mayores. Pero bueno, vamos empezando aquí. Entonces, nuevamente, tenemos autoridad, pero nuevamente esa autoridad no es nuestra. La autoridad no se origina en ti, sino que solamente tú la recibes. Y esa autoridad siempre va a tener un alcance definido. Por eso Lucas 10:19, mira, aquí nos enseña algo bien interesante. Mientras ya habíamos leído en Mateo 28:18 que Jesús es el dueño de toda autoridad, Lucas 10:19 nos enseña, dice, sí, les he dado autoridad. ¿A quiénes? A ustedes. Pero mira que hay una palabra clave que me gusta mucho y la palabra clave es para. ¿Ya viste? Para. Esto determina el alcance. Aquí está diciendo, sí, yo te he dado autoridad y esa autoridad es para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¡Wow!
Eso es hermoso, ¿verdad? Entonces aquí nos empieza a traer una revelación del Señor que la autoridad que Él nos ha dado es para algo. Específicamente, ¿y es para qué? Para poder enfrentar o para poder, ¿no?, salir avantes en la batalla espiritual que tenemos por delante. Oh, gracias, Señor. Y aquí hay una gran diferencia. Porque en Mateo leímos que Jesús tiene toda la autoridad. Y aquí hay una diferencia. Entonces nuestra autoridad tiene un para, la de Jesús no. ¿Sí lo viste? Jesús tiene toda autoridad. Punto. Nosotros tenemos autoridad para. ¿Sí viste? Para algo. Nuestra autoridad tiene un para, la de Jesús no. Nosotros no gobernamos el universo, pero participamos en el gobierno de Cristo dentro de su voluntad y bajo su palabra. ¿Y por qué es hermoso, sabes? Y tener una autoridad limitada y para algo y bajo el gobierno de Dios, esto es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque esto es seguridad para nosotros, eso nos protege. Porque lo que Dios delega, guárdate esto, lo que Dios delega, Él siempre lo respalda. Y cuando tú quieres jugártela o inventártela tú solo, eso lo vas a cargar y lo vas a tener que respaldar tú solo. Entonces lo que Dios respalda, lo que Dios delega, Dios lo respalda. Y lo que Dios respalda, nada lo mueve. Así que cuando tú avanzas y caminas en la autoridad y para lo que Dios te dio la autoridad, créeme que nadie te va a mover y Dios te va a respaldar. Así de sencillo. En el nombre de Jesús. ¿Quedó claro ese punto? Voy rápido y voy a ser puntual, hoy directo, sencillo. Esto es fácil, esto es puntual, esto es clave. Esto ya es un resumen de todo lo que tú ya sabes. Yo sé que aquí ya todos saben que tienen autoridad. Yo sé que aquí ya lo saben. Qué bueno. Operen en esa autoridad, vivan en esa autoridad, avancen en esa autoridad, caminen en esa autoridad. Los quiero ver. Yo se los dije, se los he dicho tantas veces. Lo dije, creo que no sé si lo dije el viernes pasado, lo dije el domingo. Un cristiano con cara de derrotado es un cristiano que de verdad no está viviendo en la autoridad que Dios le dio. Significa que algo lo está gobernando, significa que algo lo trae oprimido, que algo lo trae dominado. Un cristiano que anda por la vida y todo tristeando, todo miserable. Ese cristiano, o que la enfermedad no, hasta, ¿sí me explico? Que no sale de una cosa, ya está enfermo del otro, que no sé, que si no se cayó le dio chorrillo, y si le dio chorrillo, ¿sí me explico? No sale de una. No, de verdad. Parecería como chiste o lo que sea, pero no, eso no es normal, eso no es de Dios. ¿Vamos bien? Un cristiano que se la vive de bronca en bronca, de problema en problema, de opresión en opresión, de enfermedad en enfermedad. No, a ese cristiano le hace falta ejercer autoridad en el nombre de Jesús. ¿Sí? Claro, en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. No te voy a decir que no vas a tener problemas, pero confía porque yo he vencido el mundo, dice el Señor. Tengo autoridad en el nombre de Cristo para vencer sobre toda situación que se presente, porque Él ya venció el mundo en el nombre de Jesús. Así que qué bueno que ya sepamos y tengamos la revelación. A lo mejor para ti es trivial o para alguno que me está viendo, wow, ¿no? Pero de verdad, yo cierro un capítulo, cierro un episodio, quizás no vuelva a hablar de autoridad en lo que resta del año, o a menos que Dios me dé la indicación distinta, hablaremos de otros temas, pero el resto del año no quiero verte con cara de derrotado. ¿Sí me explico? Pastor, ore por mí, no ni voy a orar por ti, te voy a mandar a que veas todas las predicaciones y después ya ven, te las voy a facilitar y voy a entonces a orar por ti. ¿Quieres que ore por ti todavía? ¿Me sigues o no? Y no estoy enojado, estoy feliz, estoy contento, me siento re bien, gloria a Dios, ¿no? El viernes pasado me sentía, no te imaginas. Pero no me ves tristeando, a lo mejor un día al año dices, ay, pastor, nada como yo. No, ya no ando al 100, yo gloria a Dios por eso. Amén. Tuve una aflicción en mi salud la semana pasada, horrible. Dios me sanó, gloria a Dios, yo me aferré, Señor. Y aquí estoy, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Gloria a Dios. Te puedo decir que gracias a Dios, y de verdad, y no es presunción, es para la gloria de Dios. Son episodios de enfermedad, y así tendría que ser en nuestra vida. Episodios de enfermedad en mi vida son extraños y son rarísimos. Que yo me enferme
de gripa, lo que sea estómago, lo que sea, es súper mega raro que me pase. Sí, debería ser nuestra normalidad, ¿sabes de cómo? No decir, oye, hoy no andas, hoy andas sano, ¿verdad? Órale, qué raro, ¿no? Hoy no andas achacoso, qué raro, güey. Qué bueno, ¿no? Imagínate. A ver acá. Hoy andas feliz, qué bueno, no andas todo melancólico, wow, qué raro. No. ¿Va? ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Vamos avanzando? Entonces, ok, entonces, nuevamente, ¿por qué te lo digo? Porque estoy cerrando una serie y en el nombre de Jesús vamos a caminar en autoridad. Y está adorando y también esta serie va a marcar algo en el ministerio en el nombre de Jesús, porque con toda autoridad vienen cambios, vienen muchas cosas hermosas para todo lo que resta del año. Vamos a abrir la casa de pan, muchas cosas que vienen en el nombre de Jesús. Y con toda autoridad declaramos, nuevamente, quien no se quiera alinear a la autoridad bajo el gobierno de Dios, entonces o se alinea o Dios se lo tendrá que llevar. ¿Sí me explico? En el nombre de Jesús. Sencillo. Punto número 2. ¿Ya quedó? Entonces, punto número 1, tu autoridad es real, pero no es tuya, es de Jesús. Es una autoridad real, pero delegada. Y eso es bueno, porque lo que Dios delega, Dios lo respalda. Y lo que Dios respalda, nada lo mueve. Tu autoridad fue para algo. Y una de las tantas cosas para las cuales Dios te dio autoridad fue para vencer al enemigo, para pisotear serpientes, escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo y nada te podrá hacer daño. Amén. Número 2. Y para explicar este punto, hemos entendido entonces, una persona que afirma su autoridad en el reino de Dios es una persona que cada vez más va teniendo influencia en los 6 reinos inferiores. ¿Te acuerdas? Yo el domingo te enseñaba esto. Hay 7 reinos. El reino de Dios, el reino planetario, el reino de Dios, el reino espiritual, angelical, demoníaco, espiritual, el reino planetario, se implicó el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. ¿Se implicó? Son 7 reinos y así está constituido el sistema, ¿no?, que Dios creó. Por encima de todo ello está, nuevamente, el reino de Dios, que lo gobierna todo. ¿Y dónde está Dios? Gobernando sobre todo, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos y la persona que esté alineada y buscando el reino de Dios y su justicia, significa que está alineada con la justicia del reino de Dios, es una persona que Dios le dará cada vez mayor influencia y autoridad para operar en los reinos posteriores. ¿No? Y como te lo puse en ejemplos claros en la palabra, son gente que, como se vio y se ha visto, ¿no?, que inclusive sobre planetas, que le puede hablar al sol, le puede hablar a la luna, le puede hablar a los mares, le puede hablar a los animales, ¿sí?, a la creación. Porque yo terminaba con una frase, me acuerdo de la predicación del domingo, y decía, lo importante, no es con qué título te reconocen, sino realmente si la creación te reconoce y te obedece cuando tú hablas. Eso es importante y eso es lo verdaderamente relevante, porque eso habla de la autoridad que portas y si realmente estás alineado con la autoridad y con el gobierno y con el reino de Dios. ¿Vamos a ver acá? Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque claro, nuestra autoridad, ¿no?, nos permite movernos, inclusive, ¿no?, poder para hacer riquezas, muchas cosas. Pero mira, te voy a poner esto y por eso quería eso no voy a hablar de eso, eso ya lo expliqué, pero hay un paréntesis, hay un paréntesis bien interesante, porque cuando hablamos del reino humano, escúchalo bien, en el cual el reino de los hombres, nuestra autoridad, claro, nos permite, pues nos ayuda, por ejemplo, para desarrollar mejor temas de liderazgo, de influencia, pero hay algo que debemos entender bien claro y aquí es el punto número 2 que te digo. Tienes autoridad sobre espíritus, no sobre personas. Esto es claro, esto es poderosísimo. Nuestra autoridad es sobre espíritus, no sobre personas. Podemos resistir demonios, pero no puedes controlar decisiones. Santiago 4:7, mira lo que dice. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ya hablamos de qué es resistir, ¿verdad? ¿Qué es resistir? Pero todo ese tema lo hablamos.
Pero lo importante que te quiero decir hoy, que tiene que ver con todo, con autoridad, es primero es someterse a Dios, no al revés. Y luego resistes al diablo. Primero te sometes a Dios y luego resistes al diablo, no al revés. Porque la verdadera autoridad fluye desde la sujeción. Un creyente que no está sujetado, que no está sometido a Dios, no tiene plataforma real para resistir al enemigo. Así de sencillo. Por eso ves creyentes ahí, todos arrastrados por el diablo. ¿Por qué? Porque ese creyente nunca se sujetó o se sometió a Dios. ¿No bien? Nuevamente, primero te sujetas y te sometes a Dios y eso te va a dar la autoridad, la fortaleza y todo lo necesario para poder resistir al diablo y para que él pueda huir. ¿No ven acá? Un creyente que no está sometido a Dios no tiene la plataforma real para resistir al enemigo. ¿A poco no? Nuevamente, ten cuidado. Antes de meterte en territorios desconocidos o en territorios hostiles, asegúrate que estés bien sujeto a Dios. ¿Lo ven acá? Ok. Volvamos al punto. La autoridad del creyente es sobre fuerzas espirituales, no sobre voluntades, no sobre decisiones. Mira qué tan poderoso es esto. Y te lo tengo que enseñar. La voluntad humana es un territorio tan especial, tan exclusivo, escúchalo bien, que hasta Dios mismo la respeta. De verdad, escúchalo bien. La voluntad humana, la voluntad de las personas, es un territorio tan cerrado, tan específico, que ni Dios se mete ahí. Ponte a pensar, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Porque si Dios se metiera ahí, las iglesias estarían llenas todos los domingos. ¿A poco no? La iglesia estaría llena un viernes. O sea que mucha gente no viene por tema. Hay gente que no viene porque no puede. Hay gente que no viene porque no quiere, ¿no? La voluntad humana es un territorio tan específico, tan especial. La voluntad del hombre es algo tan especial que ni Dios se mete ahí. ¿Sí lo ves? Si Dios se metiera ahí, nadie pecaría. ¿No? O sea, Dios te está viendo ahí. Dios te está viendo que la vas a regar, seguro. Dios sabe lo que ya te propusiste en tu voluntad hacer y sabe que la vas a regar. Pero respeta tu voluntad, ¿me sigues? Wow. ¿Y por qué te estoy enseñando esto? Porque la voluntad humana, por lo tanto, la voluntad humana no es un territorio espiritual que nosotros tampoco, o que nosotros podamos dominar con la autoridad que tenemos. Dios no puede forzar a nadie. Él respeta. Y la Biblia está llena de personas que le dijeron a Dios que no, y Él los dejó ir. No cambió la voluntad de ellos. Pudo haber cambiado las circunstancias alrededor de ellos, ¿me explicó? Para que las circunstancias lo hicieran cambiar la voluntad. Pero como tal, meterse en el cerebro de la persona y que de pronto no quiero y de pronto se le metiera a Dios, no, sí quiero. Eso no, ni Dios lo hace. ¿Y por qué te estoy hablando y por qué te lo estoy enseñando? Porque debes entender que tú tampoco tienes autoridad para hacer eso. Y por lo tanto, muchas veces estamos inclusive hasta orando mal. ¿Sabes? Un ejemplo. ¿Sabes cómo te das cuenta que por veces podemos estar orando mal? Cuando el hijo o el esposo no quiere ir a la iglesia. En el nombre de Jesús yo decreto que se le pone en la cabeza las ganas de ir a la iglesia o las ganas de dejar ese vicio. No puedes hacer eso. ¿Cómo? ¿Dónde has escuchado eso de tú mismo dime? Como por dónde has escuchado eso de querer hacer cosas para que la voluntad de una persona cambie para algo determinado? ¿Dónde lo has escuchado? ¿Ah? Pues en la brujería, en la hechicería, en la hipnosis, todo ese tema, luego no.
Ay, ven, trabajitos, ¿no? ¿Para qué? Esos trabajitos, ¿a poco no es eso? Es un trabajito para que la persona me ame, para que la persona me obedezca, haga lo que yo quiera. ¿Dónde lo has visto? Eso es diabólico completamente. Eso, control, dominación, eso es diabólico. Dios no opera así. Dios opera por influencia, no por dominación. ¿A poco no? Nuevamente, si Dios opera en las voluntades, nadie pecaría, todos estaríamos en la iglesia todos los días. Más podremos tener reuniones de lunes a domingo y la iglesia estaría llena. ¿A poco no? Pero Dios no opera así. Entonces, cuando un creyente intenta decretar sobre las decisiones de otros, controlar relaciones, manipular personas, ¿sí?, o usar un vocabulario de autoridad para imponer su voluntad, eso es control, eso es manipulación y Dios no va a respaldar jamás eso. ¿Vamos bien acá? De verdad, esto lo tienes que aprender porque a lo mejor, inclusive, a lo mejor con buena intención tú has orado mal, queriendo controlar, cambiar cosas que tú no puedes cambiar. Pastor Mao, entonces la pregunta sería, pastor, pero entonces si estoy viendo que, por ejemplo, mis hijos están en la perdición, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo oro? ¿Sí me explico? Recuerda que la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es espiritual. No puedes orar para que con tu oración y con tu poderoso decreto de la palabra algo se le cambie en el cerebro de tal persona. Pero sí puedes orar con autoridad para que la influencia espiritual que está alrededor de esa persona y que la está llevando a tomar decisiones incorrectas, eso se vaya en el nombre de Jesús. ¿Te pongo un ejemplo? Mira lo que dice la palabra, Mateo 16:23. De pronto Jesús está diciendo lo que le va a pasar. Y Pedro le dice, no, eso no. No, aquí estamos y ya sabes, ¿no? Para las palabras, no, aquí tu barrio te respalda y aquí no lo vamos a permitir y no. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice que Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Mejor hay que interpretar bien esto correctamente. No quiere decir que Pedro era Satanás, sino que en ese preciso momento, Satanás influyó en él. A lo mejor tomó, vio la emoción, vio ahí el corazón de la emoción de Pedro y por ahí se metió el pensamiento. No, dile esto, dile que. Dijo, Satanás influenció a Pedro para que le dijera eso a Jesús. Jesús lo detectó y dijo, no, tú no eres Pedro. Eso no viene de ti, eso es de Satanás. Aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Dijo? ¿Alguien? Quizás hemos estado haciendo la oración incorrecta respecto a personas. La lucha no es contra carne. Tú no tienes el poder ni la autoridad para cambiar la manera de pensar de una persona. Pero sí tienes el poder y la autoridad para atacar, destruir o reprender toda influencia espiritual contraria que sobre una persona puede estar. Pastor, mis hijos. Ahora estás hablando, Señor, cambia la mente, que yo en el nombre de Jesús, no, decreta, yo decreto que se le cambie el cerebro, que esas ganas de tomar que se le quitan. No, tú no le puedes meter, tu oración jamás se va a meter en el cerebro de una persona para que le quitar ganas de tomar, ¿no? Y ya se le borró, ¿no? No, la lucha es espiritual. Una oración más inteligente, más sabia, Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu contrario a ti, que está influenciando a esta persona, le está orillando este vicio fuera en el nombre de Jesús. ¿Vamos a ir acá? Autoridad. ¿Ya? ¿Estamos quedando claros en esto? Es importante entender los alcances de nuestra autoridad, distinguir entre la persona, así como Jesús, y distinguir entre la influencia. Jesús no atacó a Pedro, Jesús resistió lo que estaba usando a Pedro, lo que había influenciado a Pedro. Porque la autoridad bien usada libera personas, no las domina. ¡Wow! ¿Se me explicó?
La autoridad bien usada libera a personas, no las domina. La autoridad de Cristo libera siempre. Mateo 18:18. Mira lo que dice aquí, lo hemos leído tantas veces. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado. ¿Dónde? En el cielo. Y en este versículo, atar y desatar, está hablando de fuerzas espirituales también. Está hablando de ámbitos espirituales, no de voluntades humanas, hablando en el contexto en el cual estamos. ¿Vamos bien? Entonces la autoridad que libera es la de Dios. La que controla no lo es. Nuevamente, nuestra autoridad es sobre fuerzas espirituales, no sobre voluntades. Esto es algo que tenemos que aprender. Tal cual es lo que no solamente esto no es solamente para pastores, esto es para cualquier cosa, ¿no? Debes entender, a lo mejor, no, por eso hay cosas que no han cambiado en tu entorno, con las personas, etcétera. Porque a lo mejor hemos estado orando mal. Decreto que se quita, que cambia la mente, lo que sea. ¿No? Y no nos hemos enfocado en la raíz verdadera del problema. ¿Ok? Y punto número 3. Bueno, ya voy cerrando, digo. Entonces, estos han sido unas clases muy interesantes acerca de autoridad. Y termino con esto, punto número 3. Y es que la autoridad sin carácter es el mayor peligro. Hay una frase coloquial, no me la quiero decir, pero bueno, la voy a decir. Y tristemente es el reflejo mucho de la corrupción y de muchas veces de los sistemas ya rotos, corruptos de países, ¿no? No sé si has escuchado esa frase que va más o menos así, que dice que el peor o los delincuentes más peligrosos son aquellos que portan placa, ¿no? O tampoco no. Es una frase coloquial. Porque si alguien lo roba el delincuente, pues a lo mejor corre al policía, ¿no? Policía, me están robando, ¿no? Pero si alguien lo roba el policía, Dios mío, ¿y a quién corro, no? ¿Sí? Si alguien comete una injusticia sobre ti, pues a lo mejor vas al Estado, ¿verdad? Pero si es el Estado quien te comete la injusticia, ¿ahora con quién vas? ¿Sí lo ves? Y este es el claro ejemplo de que la autoridad sin carácter es el mayor peligro. ¿Ya lo ves? Si hay algo bien peligroso, es una persona con autoridad, pero con un carácter débil. ¿A poco no? El otro día le mandaba, ¿no? A lo mejor por ahí, no sé si te enteraste, salió hasta en el C4 Jiménez, ¿no? Dice el C4 Jiménez. ¿No? ¿Alguien ha visto el C4 Jiménez? ¿No? Los videos de morbo aquí, ¿no? Dice, cuídese. No quiero que sea usted una noticia de C4 Jiménez, ¿no? Y ya. Y te luego, ¿por qué? Porque el otro día salió, se la mandé ahí, ¿no? Y salió que allá una parte ya de Jiloxingo, policías de otra entidad y estatales, así, detuvieron al director de la policía de Jiloxingo porque habían robado y estaban traspaleando un tráiler robado. Dices, Dios mío, santo Dios, wow. ¿Ya lo ves? Porque la autoridad sin carácter es el mayor peligro. Si algo verdaderamente peligroso, dañino y cuidado, es una persona con autoridad, pero con un carácter débil, con un carácter corruptible. Porque mira, si tiene la autoridad, puede hacer muchas cosas, está facultado para hacer muchas cosas y aparte un carácter débil, corruptible, influenciable por el diablo. ¿Te imaginas? ¿Vamos a ver acá? Lo peligroso que es. Ahora imagínate, estamos hablando de policía, estamos hablando del Estado. Ahora vámonos a algo más profundo. Vamos con los hijos de Dios. Porque cuando hablamos de autoridad, escúchalo bien,
Allá hablando de autoridad, autoridad, verdadera autoridad. En la tierra, en la tierra. En la tierra. Aquí, que pisemos y que habitemos la tierra. No hay personas con mayor autoridad en la tierra que los hijos de Dios. ¿Me explico? En la tierra. Déjate de títulos. Sí. Porque un policía, me queda claro, es dependiendo de un policía municipal, policía de Naucalpan, se va a Catepec y no es nadie, ¿no? Así, ¿tú qué haces aquí, no? No puede ir a detener. Bueno, no sé, no conozco de leyes, ¿no? Pero no sé si puede ir a. ¿Verdad que no puede ir a detener a alguien en otro municipio? A lo mejor sí es estatal, sí, ¿verdad? Federal, ¿no? Pero aún así un policía federal de México no puede ir a detener a alguien de Estados Unidos, ¿verdad? Son competencias. Su autoridad se termina lo determina la geografía, el sistema en el que están, ¿verdad? Pero escúchalo bien, tú eres hijo de Dios aquí y en China. Y tú puedes estar aquí y te puedes ir a China y en China también, si hay un demonio, ese demonio te tiene que obedecer y se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. Sí, más bien. Por eso te digo, aquí en la tierra no hay nadie con mayor autoridad que un verdadero hijo de Dios. Pero qué peligroso es. Entonces, un hijo de Dios con ese nivel de autoridad, pero con un carácter débil. Porque imagínate, que un hijo del diablo influenciado por el diablo es peligroso. Ahora imagínate un hijo de Dios influenciado por el diablo. ¿Sí me explico? Sí lo ves. Si un hijo del diablo influenciado por el diablo es peligroso, por supuesto que sí, porque pues a final de cuentas va a ser lo que el diablo ahí lo mueve. Ya tiene un fiel sirviente ahí, ¿no? Pero ahora un hijo de Dios con autoridad, pero influenciado por el diablo. ¿Me sigues o no? Por eso la palabra es clara y advierte en Efesios 4:27. Y el apóstol Pablo deja esto bien abierto y bien establecido y dice: tengan cuidado, no den cabida al diablo, no le abran puerta al enemigo. ¿El enemigo puede entrar a tu casa con libertad? Respóndeme con firmeza: no. ¿Por qué? No porque no quiera. ¿Por qué? Porque no puede. Siempre y cuando tú no le des cabida. Porque si tú le das cabida, ten cuidado, tú le puedes estar abriendo una puerta a través de tus acciones, a través de tu carácter, a través de tus, ¿sí me explico? De tus acciones, de tu manera de ser, todo lo que hemos hablado. Tú le puedes ceder terreno con tus decisiones, con la desobediencia, con el orgullo, con la falta de sujeción y N cantidad de falencias en el carácter. Tú le puedes estar abriendo la puerta a Satanás en tu vida, en tu casa, en el trabajo, Y ahora entender por qué hay cosas que nada más no están funcionando y nada más no están prosperando. Así de sencillo. Sí, sencillo. Simple, puntual. No den cabida al diablo. ¿Te digo algo? En mis noches de agonía que tuve, que me sentí unas 2, 3 noches que me sentía bien mal. Honestamente sí. Hasta yo dije, tuve que orar y decir: Señor, repasé muchas cosas de mi oración, inclusive decirle: Señor, perdóname, a lo mejor por cosas que a lo mejor no sé si hay pecados que cometí, que no sé, que desconozco, no sé, cualquier cosa, tuve que, ¿verdad? ¿No?
Digo, no, no quiero yo no tener alguna puerta al enemigo, porque por favor. ¿Se digo? Y no me da pena decirlo. Creo que todos lo tendríamos que hacer, ¿no? Arrepentirnos, pedir perdón, Señor. Reconocer si estamos fallando en algo. Porque todo eso, cada una de esas cositas puede representar aún hasta la pequeña abertura para que el diablo se meta. ¿Vamos bien? Ten cuidado. Cuidemos. Por eso yo lo dije en el nombre de Jesús. Digo, hoy termina una serie. Pero esto también marca un cambio en este ministerio en el nombre de Jesús. Todo lo que no se alinee y persona que no se alinee al gobierno de Dios y a su justicia, al reino de Dios y su justicia, Señor, interviene en el asunto. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Porque la autoridad jamás va a sustituir la obediencia a Dios. Puedes saber todo acerca de autoridad y seguir cediendo terreno por falta de carácter. Porque la autoridad espiritual fluye desde la santidad, no la reemplaza. La autoridad espiritual fluye desde la santidad, no la reemplaza. Cuida cómo estás. El que diga que está firme, como dice la palabra, cuide que no caiga. Qué bueno, no, yo estoy al día, yo estoy blanco, qué bueno. Pues cuida que no caigas entonces. ¿Me explico? Qué bueno, no, yo estoy al 100, no tengo en contra de nadie, estoy bien, no tengo temas, no tengo issues, no, estoy al 100, estoy blanco ahorita, estoy sano, estoy limpio. Qué bueno, cuida que no caigas entonces. No te confíes, cuida entonces que no caigas. Cuida, no des cabida al diablo. Cuidado. Una de las empresas que administro, juntamente con algunas personas, en la cual soy socio, esa empresa en particular tiene un marcaje personal por el devorador. Tiene un marcaje personal. Yo lo he detectado. El devorador está así. Así. Yo he detectado que el devorador nada más anda así. Ya ha habido orden, ha habido procesos de orden en esa empresa y muchas cosas han funcionado. En algún momento se estableció el diezmo en la empresa, que la empresa diezmara. Estaba tan crítica la situación y dijimos, no, el devorador anda con todo aquí, esta empresa tiene que diezmar. Y la empresa empezó a diezmar. La empresa, no, la empresa misma. Empezó a diezmar y muchas cosas se destrabaron, gloria a Dios por eso, ¿no? Y hace poco, te estoy contando esto, te estoy contando, ¿cómo dice el dicho? Le estoy hablando a Juan, ¿cómo dice? Para que le escuche Mencho, ¿cómo es? Te hablo a Juan para que le escuche Pedro, ¿no? Y que le caiga a quien le tenga que caer, ¿sí? No sé si le tenga que caer a alguien, ¿no? A lo mejor alguien no anda diezmando bien o ni está diezmando, tenga cuidado con eso. Ahí te va. Y entonces es una reunión, estábamos ahí con mis socios, ¿no? Y estamos reestructurando costos, bla, bla, bla. Y se les hizo fácil. Y un socio dijo, mira, seguimos con lo del diezmo, pero ahorita, ¿qué te parece si definimos un diezmo fijo, una cantidad fija? De tanto. Y yo, ese mismo. Honestamente, cometí el error de decir, ok, va. Y vamos a seguir diezmando. Dije, bueno, la empresa sigue diezmando por una cantidad fija, ¿no? Menos de 2, 3 semanas, empezaron a haber una cantidad de problemas otra vez. Nos canceló, un proveedor se quedó sin. No, de verdad. En ese momento nuevamente volvió. Tuve que orar, le dije, Señor, perdóname, me arrepiento, te pido perdón, Señor. Me reconcilio contigo, Señor. En ese momento te pido perdón. Vamos a ordenar esto. Hablé a la persona de administración y le dije, ¿sabes qué?
en este momento hay que sacar las cuentas de todo lo que, las diferencias que no se diezmaron correctamente, y quiero que diezmes correctamente lo que se tenga. Y si yo, si yo ya me tocará decirle y explicar a los 10, explicar a mis socios por qué se hizo. No me importa, no tengo ningún tipo de miedo, reserva de decir esto se va a hacer así y punto. ¿Me explico? ¿Estamos bien acá? Es real. Tan pronto pasó eso, lo que veníamos avanzando, pero parecía, empezó a botar, ¡pup! 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 Como palomitas. No, esto no. Porque a través de esa acción, nosotros dimos cabida al diablo, dimos cabida al devorador. Wow. Ten cuidado. Hay gente que no prospera en lo económico. Quizá tiene un hueco ahí, un hoyo por donde el devorador entra y le saca las cosas. Lo está saqueando. No fui. ¿Vamos bien? Esto es real. Tengan cuidado. Y te digo otra cosa, y eso también es, cuanto más tú te mueves en mayores niveles de autoridad, créeme que el rango de error o de falla es cada vez menor. Y cada error que tienes cuesta más. Por eso tienes que cuidarte. Porque aún, ¿no? Entre más, es como en la montaña, es como subir una montaña, escalar, es como hacer alpinismo, escalar una montaña. Tú puedes correr a nivel de campo, correr en un campo, te tropeas, te lamas, te sacudes, te levantas, bueno, depende de la edad, ¿no? Pero te paras, te sacudes y sigues avanzando, ¿no? Pero si tú estás ahí escalando, ya estás en una altura considerable, el mismo resbalón puede ser fatal. A mayores niveles de autoridad, aún las pequeñas aperturas al diablo, las pequeñas cabidas al diablo pueden ser fatales. ¿Vamos bien o no? Por eso te lo digo, no hay nada más peligroso que autoridad sin carácter. Tengamos cuidado, porque la autoridad sin formación produce orgullo, produce abuso, produce desorden. Si hay algo dañino es autoridad sin carácter. Y lo vemos inclusive hasta en el ministerio, y debo decirlo, a veces hay pastores con autoridad, etcétera, pero sin un carácter, que terminan dañando gente, terminan dañando congregaciones, terminan dañando iglesias, etcétera, lo que sea. ¿Vamos bien? No estoy hablando en alguien en particular, eso se ve, y por eso uno tiene que cuidarse. ¿Ya? Estoy terminando y vámonos en la recta final de este mensaje. Por eso dice la palabra, 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira la secuencia: poder, amor y de dominio propio. Son tres cosas que van siempre juntas, no son separadas, siempre son juntas. Son las dimensiones de un mismo espíritu y las tres deben operar juntas. Tienes que operar siempre, alguien que opera en autoridad y con un carácter fuerte, opera en las tres, opera en poder, en amor y en dominio propio, porque poder sin amor produce abuso. Imagínate, un creyente poderoso pero sin amor, usa la autoridad solamente para servirse a sí mismo y no para servir a los demás. O no tiene el tacto para operar. El amor sin dominio propio produce inestabilidad. Mucho amor, pero sin dominio propio. Y el dominio propio siempre va a ser la prueba del poder real. Porque la verdadera autoridad primero gobierna al que la tiene. Oh, esto es poderoso. Escúchame bien. La autoridad verdadera primero gobierna al que la tiene. ¿Cómo te das cuenta de un creyente, de un hijo de Dios con autoridad verdadera? Porque es una persona que primeramente se gobierna y esa autoridad lo gobierna primeramente a él. Vámonos. Un creyente con autoridad no es el que más grita, no es el que más manda.
La autoridad verdadera primeramente gobierna al que la porta. Amén. Amor, poder, dominio propio. La autoridad verdadera primeramente gobierna al que la porta. Eso grábatelo. No es el título, no es cómo hablas, no es el volumen, no son los gestos, no es el dramatismo, no. El poder de Dios no necesita producción teatral para funcionar. La Escritura nos enseña que la autoridad a veces es sobria y es clara. Y simplemente así es efectiva. Tú ves a Jesús expulsando demonios con palabras simples, ¿a poco no? Simple, sencilla, fuera. Jamás no ves a nunca a Jesús haciendo un show, haciendo... No, entiendo que cada quien tiene su estilo y dependiendo del país en el que seas, hay gente más gritona, menos gritona, lo que sea. Pero la autoridad real no necesita ni gritos, ni poder, ni nada. Cada quien su estilo, ¿no? La autoridad real, la autoridad verdadera simplemente opera, funciona, habla y las cosas suceden en el nombre de Jesús. Listo, ya. Vámonos a lo que sigue. Esa es la autoridad verdadera. La autoridad verdadera primeramente gobierna al que la porta. El creyente maduro no necesita demostrar autoridad. La ejerce con sobriedad. Fluye, ya, sencillo. Sabe lo que es. Sabe lo que porta. Hace. Se mueve y listo. Vámonos. Voy a hablar de códigos de paternidad los próximos 3 meses. No sé cuánto tiempo voy a estar hablando de eso. Pero mira, y voy a hablar de esto. Voy a hablar de la honra y voy a hablar a veces de gente que te dice pastor, no te dice pastor. El que me digas pastor, no me digas pastor, eso no me quita o me da más autoridad a mí. Yo sé lo que porto. Pero los códigos, eso es códigos de autoridad. Yo sé lo que porto, punto. Ya. Pero eso sí, el que me digas pastor, no me digas pastor, no me da más autoridad o menos autoridad a mí. Pero el que me digas pastor, no me digas pastor, es un código de paternidad, es un código de honra. Y determina, y muchas veces eso va a limitar o va a bloquear lo que tú puedas recibir de lo que yo porto. Eso sí cambia. Pero esos son otros códigos. De esos te voy a hablar, códigos de paternidad. Pero el código que digo aquí, el que digo hoy, ¿qué? No es el título. Es la autoridad. Es más, si hablamos de títulos, ¿qué título tenía Jesús? ¿Apóstol? ¿Profeta? ¿Evangelista? ¿Pastor? ¿Maestro? Y hoy en día que el mismo argot, el mismo argot cristiano nos enseña como que hay jerarquías, ¿no? No, el apóstol, el profeta, el evangelista es como ahí un hippie que anda por ahí en el cerro predicando. Como que no le reporta a nadie, como que quién sabe, él anda, sí. Después está el pastor. Y pues maestros, pues no sé, los maestros de niños, los maestros de la escuela dominical. Entonces, ¿Jesús era qué? Maestro. ¿Cómo no? El pastor también. Ay, bueno, pero nadie le decía pastor. Por eso, nadie le decía pastor, le decían ¿cómo? Maestro. A lo mejor algunos le decían Jesús, otros le decían. Y eso no cambiaba su autoridad. Él sabía lo que era, él sabía lo que portaba, punto. ¿Estamos bien acá? Códigos de autoridad, eso no cambia, ¿no? A lo mejor algunos le decían, hey, Jesus, ¿no? Pero ¿sabes lo que cambiaba? Códigos de paternidad y códigos de honra. Que donde le decían Jesus, ¿sabes cuántos milagros hizo? Códigos de paternidad, códigos de honra. ¿Estamos bien acá? ¿Es en serio? ¿Dónde le decían Jesus? Es un decir, no sé qué le decían Jesus, pero ¿dónde le decían Jesus? En su pueblo, ¿no? Nazaret. Sí, el hijo del carpintero, ni siquiera carpintero, el hijo del carpintero. ¿No?
ahí viene el Jesús, el hijo del carpintero. ¿Y sabes cuántos milagros hizo ahí? No puedes ser bendecido por una unción que tú no honras. Códigos de paternidad, códigos de honra. Pero eso después, eso viene en la próxima temporada, amada iglesia. Códigos de autoridad. Acá, vuelvo a los códigos de autoridad. Y nada te cambia, no te preocupes, el título no cambia. Tú sabes lo que importas, tú eres hijo de Dios. ¿Está bien? ¿Todo bien? El mundo no necesita más creyentes ruidosos con autoridad mal usada. Necesita creyentes maduros que saben cuándo hablar y que saben también cuándo callar. Cuándo resistir, pero también cuándo acompañar. Cuándo actuar con autoridad, pero también cuándo simplemente orar, cuándo simplemente servir o cuándo simplemente esperar. Eso se llama discernimiento. El discernimiento no se hereda, el discernimiento se construye. Así que la pregunta no es hoy, ¿tienes autoridad? No, sí tienes autoridad. Más bien la pregunta es, ¿estás listo? ¿Realmente sabes usar bien esa autoridad? Porque la verdadera autoridad espiritual no se demuestra controlando a otros, se demuestra permaneciendo alineado al gobierno de Cristo. Por eso este tema, y quitamos ya, se llama autoridad bajo gobierno. La verdadera autoridad es la que se ejerce bajo el gobierno de Dios. Separado de mí, dice, nada podéis hacer. Nada. Pero unido a mí, a donde tú vayas, tu autoridad como hijo va a ser reconocida. Unido a mí. Ahí si vayas a China, Francia, donde sea, tu autoridad como hijo va a ser reconocida. Porque estás bajo mi gobierno, estás bajo mi autoridad. Estoy terminando, amada iglesia, así que hoy estoy cerrando esta serie. Ha sido un tiempo poderoso, hemos tenido un tiempo poderoso, palabra, gloria a Dios lo que está pasando. Y sé que este fin de semana, bueno, Dios lo planeó así. Y vamos a cerrar con una impartición tan poderosa del profeta Víctor Hugo. Yo no sé qué va a traer, pero créeme que cuando si alguien nunca lo ha escuchado, ese profeta, no creas que solamente va a profetizar y se va a subir y va a empezar a profetizar y profetizar. No. Seguramente va a profetizar, a lo mejor al final, a lo mejor no. Pero ese hombre trae una palabra de revelación. Tremenda. Rompe la cabeza, de verdad, rompe la cabeza. Y yo sé que, y tengo una expectativa y sé que va a soltar códigos que van a venir a afirmar lo que siempre hemos venido ministrando en el nombre de Jesús. Ponte de pie, amada iglesia, vamos a orar para cerrar. Vamos a orar, amada iglesia, y gracias a Dios por este tiempo. Ha sido poderoso en el nombre de Jesús. Ya, de aquí te vas cargado, afirmado, la revelación está, la autoridad la tienes, fluye en ella, ejércela. No te tomes a pecho que no digan, no voy a orar por nadie, no, relájate. Aunque es cierto, ¿verdad? Pero no, de que no voy a orar por casas, no. Para eso tú eres enviado, para eso tú eres comisionado. ¿Me explico? En el nombre de Jesús. Vamos a orar, cierra tus ojos donde estás, concéntrate en este tiempo, concéntrate en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos recibido estos códigos, Señor. He cumplido, Señor, con la asignación que me diste, Señor. Códigos de autoridad. Ahí están, Señor. Han sido soltados. Oro para que sean grabados en sus corazones, para que en sus huesos, en sus tuétanos lleven esta palabra, y no solamente como información, Señor, sino que caminen, sino que la ejerzan, Señor, sino que fluyan en esta revelación, que avancen y salgan de aquí posicionados con la convicción de lo que ya son, de lo que ya tienen, de lo que ya pueden hacer en ti, en el nombre de Cristo. El nombre de Jesús. Yo los bendigo, Señor. Gracias, Padre.
Oramos por este fin de semana que ha comenzado con esta reunión de gloria tan poderosa, Señor. Gracias por tu palabra que trae dirección, la palabra profética, Señor, que consuela, que exhorta, que edifica. Gracias por esta enseñanza profunda y poderosa, Señor, que derriba estructuras en el nombre de Jesús y levanta, Señor, con cimientos firmes y duraderos. En el nombre de Cristo, Señor, yo los bendigo en tu nombre. Hecho está. A ti toda la gloria hoy y siempre. Que tomen, Señor, autoridad y que tomen el control de las situaciones que han dejado. Personas que se han perdido ahora entiendan cómo afrontar. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. En el nombre de Jesús, y todo espíritu de venganza que quisiera robar esta palabra, impedir esto, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Hecho está, en el nombre de Cristo. Amén.